Bien, continuamos estudiando desde el capítulo 5, el periodo de preparación para la llegada del Mesías, y estamos en la sección 3. El periodo de la madurez de la política, la economía y la ideología, de 1789 a 1918. Estas dos concepciones de la vida maduraron en sus perspectivas direcciones. A medida que maduraban se formaban dos tipos de mundo, uno tipo Caín y otro tipo Abel. Mientras que la estructura de la sociedad se modificó hasta tener una forma social basada en estas dos concepciones de la vida. El periodo que comienza después de la Revolución Francesa, pasando a la Revolución Industrial y que continúa hasta el final de la Primera Guerra Mundial, fue el periodo para esta providencia. Entonces vemos que las dos concepciones de vida, ¿verdad? La visión de la vida tipo Caín va a crear una sociedad tipo Caín. O sea, es para crear una sociedad tipo Caín, y la visión de la vida tipo Abel es para crear una sociedad tipo Abel. Entonces, este periodo va desde 1789 hasta 1918, o sea, la Revolución Francesa, ¿verdad? Hasta 1918 con el final de la Primera Guerra Mundial. La democracia. Perdón, desde la Revolución Industrial. La democracia. Examinaremos las circunstancias internas acerca de la forma y de qué forma y de qué corriente ideológica proviene la democracia de hoy en día. A mitad del siglo XVII, los señores feudales establecieron estados unificados con muchas naciones pequeñas como unidad. Al consolidarlas bajo el rey, formaron un estado absoluto con la centralización del poder administrativo. Este fue el periodo de monarquía absoluta, en el cual, influenciados por la ideología del derecho divino de los reyes, se los dotó de poder absoluto. Por otro lado, desde el punto de vista del desarrollo de la historia, la providencia y la restauración, la sociedad monárquica del lado celestial debería haber sido realizada después de la sociedad feudal. Y los papas y los reyes de esta época, sin embargo, fallaron en unirse. La sociedad del lado celestial no se realizó. Por el contrario, la sociedad centrada en el papa se convirtió en una sociedad de monarquía absoluta del lado satánico, siguiendo el curso que Satanás había establecido con anterioridad. Ambas concepciones de la vida tendieron a derribar la sociedad y finalmente formaron dos tipos de sociedad, una comunista y la otra democrática, basadas en los dos tipos de democracia, Caín y Abel. Sí, aquí lo que está diciendo es que debido, digamos, a esta centralización del poder que oprimió la libertad del ser humano, entonces se dieron dos movimientos, ¿verdad? Uno que crea la concepción de tipo Caín, otro Abel, y va, por supuesto, a formar la democracia entonces de tipo Caín y tipo Abel, que tienen como el mismo objetivo, que es precisamente derribar esta sociedad feudalista, centralizada tanto en el rey como la sociedad feudalista, la sociedad monárquica que no se estableció después del feudalismo centrado en Dios, porque el Papa se corrompió. Entonces vienen a derribar estas dos monarquías, ¿verdad? Tanto la externa como la interna. Por eso es que están estos dos movimientos, ¿verdad? Estas dos concepciones de vida. La democracia tipo Caín. La democracia tipo Caín comenzó con la Revolución Francesa. Con el fin de tratar este problema, debemos estudiar primeramente la Revolución Francesa. Francia en aquellos días estaba en un periodo en la que vio la expansión de la idea de la Ilustración, que estaba dirigida hacia el ateísmo y el materialismo, por la concepción de la vida tipo Caín. Los ciudadanos, influidos de este modo por la idea de la Ilustración, se dieron cuenta que la contradicción del absolutismo y naturalmente su deseo de derribar el residuo del antiguo sistema, todavía profundamente arraigado en la sociedad bajo el absolutismo, llegó a ser su punto culminante. En 1789, en consonancia con el apogeo de la idea de la Ilustración, los ciudadanos derribaron la clase dirigente feudal de la sociedad de la monarquía absoluta y al mismo tiempo se lanzaron para luchar por la democracia, para conseguir la libertad, igualdad y liberación de la tercera clase, los ciudadanos. Esta fue realmente la Revolución Francesa. Como consecuencia de esta revolución fue anunciada oficialmente la Declaración de los Derechos del Hombre,
y de este modo quedó establecida la democracia en Francia. Sin embargo, denominamos democracia de tipo Caín debido a que la democracia nacida de la Revolución Francesa se realizó cuando la idea de la Ilustración, que se formó dentro de la ideología del materialismo, derribó a la sociedad del absolutismo con el fin de establecer la concepción de vida tipo Caín. Denis Diderot, desde 1703 a 1784, y D'Alembert, de 1717 a 1783, los pensadores de la Revolución Francesa eran intelectuales de la línea del ateísmo y del materialismo. La concepción de la vida tipo Caín conformó la democracia de tipo Caín, al establecer la idea de la Ilustración y dar origen así a la Revolución Francesa. Esto bloqueaba completamente el camino del ser humano en la búsqueda interior de su naturaleza original dada por Dios, desarrollándose solo la exterior cada vez más. Una vez sistematizada en el marxismo de Alemania y en el helenismo de Rusia, la concepción de vida tipo Caín conformó finalmente el mundo comunista. Entonces lo vemos acá. O sea, se motivó entonces el desarrollo de la democracia, entonces van a haber dos enfoques, digamos, de esta democracia, que es la democracia tipo Caín. Obviamente, ¿verdad? Primero se construye una visión de la vida tipo Caín, que ya vimos anteriormente, alejaba al ser humano de Dios. Se desarrolla la Ilustración, o sea, y el pensamiento de la Ilustración, y basado en esto, entonces, se motiva la Revolución Francesa. Los intelectuales de la Revolución Francesa obviamente eran ateístas, ¿verdad? No tenían ninguna concepción divina sobre la vida del ser humano, y entonces se desarrolla, basado en esta búsqueda de la libertad, la igualdad de los derechos del ser humano, la democracia de tipo Caín, que posteriormente esto va a ser sistematizado, como bien lo dijiste, en el marxismo, ¿verdad? Y el leninismo, y entonces va a alimentar el mundo comunista, ¿de acuerdo? Okay. La democracia tipo Abel. La democracia realizada en Inglaterra y en los Estados Unidos es diferente, incluso en su origen, de la democracia que nació de la Gran Revolución Francesa. La primera era la democracia tipo Abel, realizada por ardientes cristianos, que eran los frutos de la concepción de vida tipo Abel, por medio de su victoria sobre el absolutismo contra el que habían luchado por su libertad de fe. Esta revolución en Inglaterra también tuvo su causa en el esfuerzo de la clase ciudadana para obtener la libertad y la liberación de la clase de los grandes terratenientes, tales como los nobles y los sacerdotes, pero la causa principal era obtener la liberación interna y la libertad de fe. Los puritanos, que habían sido declarados fuera de la ley bajo el régimen imperial del absolutismo en Inglaterra, fueron al nuevo continente de América con el fin de obtener la libertad de fe. En 1776 fundaron allí una nación independiente. De este modo establecieron la democracia norteamericana. La democracia establecida en Inglaterra y Estados Unidos es llamada la democracia de tipo Abel, porque fue establecida por medio de la revolución que reformó la sociedad del absolutismo, con el fin de obtener la libertad de fe centrada en la concepción de vida tipo Abel. De este modo, la democracia de tipo Abel ha formado el mundo de la democracia de hoy en día. Ok, entonces vemos que por el otro lado se desarrolló la democracia tipo Abel. Entonces una visión de la vida tipo Abel que acerca al ser humano a Dios, ¿verdad? Por eso se llama tipo Abel. A través, bueno, eso fomenta o alimenta la revolución puritana en 1642, que es la búsqueda de la libertad religiosa, libertad de fe. Entonces se desarrolla la democracia tipo Abel centralizada en Inglaterra, ¿verdad? Y después se traslada a América, ¿verdad? Con esa búsqueda de libertad de fe. Cuando ellos son perseguidos, entonces vienen a buscar tierras nuevas para desarrollar la fe. Y basado en esto, pues se desarrolla el mundo democrático que conocemos ahora, que es el que da la libertad religiosa. Sí. El significado según el principio divino de la separación de los tres poderes. La idea de la separación de los tres poderes fue propuesta por Montesquieu, quien era la autoridad de la Escuela de la Ilustración. La separación de los poderes era para descentralizar el poder nacional.
y evitar que estuviesen centrados en un individuo u organización específica como se había hecho en el sistema político bajo el absolutismo. Originalmente, esta separación de los tres poderes era la estructura de la sociedad ideal proyectada por el lado celestial, pero como sucedió con todos los cursos de la providencia y la restauración, esto también había sido realizado con anterioridad por el lado satánico, según la pseudoforma del principio. Como los pulmones, el corazón y el estómago mantienen una armoniosa acción de dar y recibir sin ningún conflicto, conforme a las órdenes del cerebro que son transmitidas por el sistema nervioso periférico, los tres órganos legislativo, ejecutivo y judicial de la sociedad ideal, que se corresponden con los tres órganos humanos, deben ser también capaces de tener una acción de dar y recibir según el principio, conforme a las órdenes de Dios que son transmitidas por los santos centrados en Cristo, quienes se corresponden con los partidos políticos, así como los miembros del cuerpo humano se mueven para realizar el propósito de la vida de acuerdo con las órdenes del cerebro. La estructura económica correspondiente a los miembros debe moverse hacia el establecimiento del propósito de la sociedad ideal conforme al mandato de Dios. Así como el hígado en el cuerpo humano reserva alimentos para todo el cuerpo, también en la sociedad ideal debe haber siempre una reserva para cumplir el propósito del conjunto. Debido a que los seres humanos de la sociedad ideal tienen una relación vertical con Dios, la relación horizontal entre ellos se establece automáticamente, formando un organismo en el que se comparten todos los sentimientos. El gobierno democrático de hoy día está dividido en tres poderes y da origen a muchos partidos políticos, asemejándose finalmente a la estructura de un cuerpo humano. Pero es después de todo un ser humano caído que no ha sido restaurado y que naturalmente no puede desempeñar la función original recibida en la creación. Es decir, los partidos políticos, sin reconocer la voluntad de Dios, pueden compararse al sistema nervioso periférico centrado en la espina dorsal, que ha perdido la función de transmitir las órdenes del cerebro, dado que la Constitución no está hecha de las palabras de Dios. Los tres órganos legislativo, ejecutivo y judicial vienen a ser como tres órganos de un cuerpo humano que son incapaces de sentir y responder a las órdenes del cerebro debido a la desconexión del sistema nervioso. Así que no tienen más remedio que oponerse y luchar entre sí y carecer de armonía y orden recíproco. Por consiguiente, el propósito del ideal de la segunda llegada del Mesías es hacer que el sistema político actual, que se asemeja a la estructura de un cuerpo humano caído, desempeñe perfectamente su función original centrado en la voluntad de Dios, conectándolo al nervio central perfecto. Entonces vemos, estamos hablando sobre el desarrollo de los tres poderes políticos, sí, que fue una idea de Montesquieu, que era una autoridad de la ilustración, del pensamiento de la ilustración. Entonces lo que trata de hacer esta división es descentralizar el poder, ¿verdad?, de la sociedad absolutista y poder repartirlo, ¿verdad?, en esos tres poderes. Entonces, vemos que, bueno, por supuesto, esto es para lograr una mejor función, una mejor, desarrollo de los derechos humanos. Y lo que se trata es de desarrollar una estructura política, ¿verdad?, de la sociedad ideal divina. O sea, lo que estamos diciendo acá es que Montesquieu lo que está proponiendo en el fondo es algo que Dios también tiene como meta. ¿Okay? Entonces vemos que Dios, ¿verdad?, en relación con Cristo, que es como la cabeza de todo este cuerpo, sí, ¿verdad?, entonces estaríamos teniendo un poder legislativo, un poder judicial y un poder ejecutivo, relacionándose entre sí como tres órganos de un mismo cuerpo. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver que en la sociedad caída, ¿verdad?, la democracia que se establece es que el ser humano ha establecido diferentes partidos políticos, ¿verdad?, que sería como el cuerpo, ¿de acuerdo?, y que está dividido en los tres poderes, tanto legislativo, judicial como ejecutivo, pero no logran armonía entre todos. ¿Por qué? Porque de todas maneras es como un ser humano caído, ¿verdad?, que no tiene, o sea, los tres órganos están completamente divididos, no funcionan. ¿Cómo sería acá? Bueno, sería, por ejemplo,
En una sociedad ideal sería que el cerebro, siendo Dios, ¿verdad?, unido con Cristo, que sería como el sistema nervioso, o sea, ¿verdad?, los partidos políticos serían en el centro, y los tres órganos, el pulmón, el corazón y el estómago, relacionándose entre sí, ¿verdad?, llegando toda la información a través del sistema nervioso al cerebro y viceversa. O sea, sería una relación armoniosa de dar y recibir entre ellos. Pero ya es, como dije, un cuerpo sin cerebro, entonces es incapaz de transmitir las direcciones de ese cerebro, ¿verdad?, porque está completamente desconectado a Dios. Por eso es que los tres poderes no funcionan. Pero en la sociedad ideal, por supuesto que sí sería así. Entonces, el propósito de la segunda venida del Señor, ¿qué sería? Que a través de Cristo, que está unido completamente a Dios, restaurar los partidos políticos, ¿verdad?, a través de esos tres poderes, que podrían entonces ahora sí recibir las ideas de Dios, ¿verdad?, y poder liberar de verdad el verdadero potencial que tiene la humanidad a la hora de organizarse. Esto realmente es posible, pero es posible centralizado ¿en qué? En una cabeza que pueda alimentar a los partidos políticos. Los partidos políticos, al no tener esa cabeza, simplemente no logran alimentarse con el ideal de Dios. Y más bien lo que hacen es alimentarse de otro tipo de cosas. El significado de la revolución industrial. El ideal de Dios para la creación no será realizado simplemente formando una sociedad humana sin pecado. El ser humano, para llevar a cabo la bendición divina del dominio sobre la creación, Génesis 1:28, debe construir un medio ambiente social feliz, descubriendo los principios ocultos en el mundo creado y desarrollando la ciencia al máximo grado. La religión y la ciencia han tenido la misión respectiva de superar los dos aspectos de la ignorancia de los seres humanos caídos, el espiritual y el físico, restaurando así gradualmente la sociedad ideal. Por consiguiente, en la consumación de la historia debe aparecer la palabra que pueda eliminar completamente nuestra ignorancia espiritual, mientras que la ciencia debe estar tan desarrollada como para ser capaz de eliminar completamente la ignorancia humana de la realidad física, realizando así una sociedad científica en un estado previo a la aparición de la sociedad ideal. La organización económica de la sociedad ideal debe asemejarse también a la estructura del cuerpo humano perfecto. Por lo tanto, como hemos mencionado anteriormente, la producción, la distribución y el consumo de esta sociedad deben tener una relación orgánica por la acción de dar y recibir semejante a la que hay entre el estómago, el corazón y los pulmones en un cuerpo humano. No debería existir la competencia destructiva del mercado causada por la producción excesiva, ni debería existir una acumulación ni un consumo que dificulten el propósito común de la vida, a causa de una distribución parcial. Debe haber una producción suficiente para cubrir las necesidades del ser humano, una distribución justa, ni excesiva ni insuficiente, y un consumo racional para el propósito del conjunto. Entonces, un reinado, un dominio verdadero no se puede lograr solamente con un fundamento espiritual, ¿de acuerdo? Tiene que haber también un fundamento económico. Entonces, la revolución industrial, ¿cuál fue la causa? O sea, ¿cuál fue la causa interna motivadora de la revolución industrial? O sea, desde el punto de vista del trabajo de Dios, ¿cuál fue esa motivación? Fue lograr una estructura económica de la sociedad ideal. Entonces, una producción, ¿verdad?, adecuada, que pueda alimentar a todos los seres humanos, o sea, que llegue a todos los seres humanos, una distribución justa, o sea, ¿verdad?, que no sea mayor para unos ni menor para otros, la misma distribución que hay entre los órganos del cuerpo. Sí. O sea, el corazón no está viendo, ¿verdad?, si le manda más sangre al estómago y menos sangre a los pulmones, ¿ok? Un consumo razonable, o sea, que no sea excesivo, sino que ¿verdad?, que vaya siendo equilibrado, donde no hay desperdicio y donde no hay consumo, ¿verdad?, como el que hay ahora, ¿verdad?, que suena como un consumismo, como una adicción a consumir sin ningún propósito, sino que tiene que ser un consumo razonable. O sea, todo esto en un sistema orgánico, ¿verdad?, en relaciones de interdependencia. Entonces, eso sería la estructura económica de la sociedad ideal. De la revolución industrial de Inglaterra, en realidad, el propósito fue restaurar el ambiente de vida para el mundo ideal y extender el territorio para la propagación del evangelio, o sea, para que fuera mucho más fácil que la palabra de Dios llegara al resto del mundo. Okay.
Vamos en el 4. El fortalecimiento de las potencias y la repartición de las colonias. Desde el Renacimiento, la concepción de la vida, que había madurado en dos tipos, uno Caín y otro Abel, suscitaron dos tipos respectivos de revolución política y establecieron dos tipos de democracia. Estos dos tipos de democracia, influidos ambos por la revolución industrial de Inglaterra, se fortalecieron rápidamente y formaron finalmente dos mundos de diferentes facciones, el mundo democrático y el mundo comunista. El desarrollo industrial causado por el rápido progreso de la ciencia que siguió a la revolución industrial originó una sociedad económica caracterizada por la superproducción. Por lo tanto, la grave necesidad de explorar nuevas regiones como mercados para la producción excesiva y como fuentes de materiales industriales hizo que las grandes potencias mundiales se fortaleciesen rápidamente con el fin de continuar sus disputas por las colonias. De este modo, las dos corrientes de las dos concepciones de vida tipo Caín y tipo Abel y el desarrollo económico que siguió al progreso científico dividieron finalmente al mundo en el aspecto político en dos mundos, el democrático y el comunismo. Entonces aquí, ¿verdad? Se dio en este momento de la historia precisamente por los resultados de la revolución industrial. Y como dijimos, sin un cerebro que pueda alimentar, ¿verdad?, un sistema económico equitativo, entonces ¿qué se da? Más bien se da una acumulación del capital, una expansión del territorio que las grandes potencias quieren tener, entonces, ¿verdad?, se adueñan de otras naciones como colonias, y entonces en esa disputa de quién se adueña más, ¿verdad?, el mundo quedó dividido en dos, vamos a decir, en dos partes, ¿verdad? El mundo comunista y el mundo democrático. La revolución religiosa, política e industrial que surgió que siguió al Renacimiento. El movimiento antimedieval de la restauración del helenismo, que era del tipo Caín, dio nacimiento al humanismo a través del Renacimiento. El humanismo, al desarrollarse más hacia el lado de Satanás, evolucionó en la Ilustración, que podía ser considerada como un segundo renacimiento. Entonces la Ilustración, al madurar más hacia el lado satánico, dio nacimiento al materialismo histórico, que podría ser considerado como el tercer renacimiento. Finalmente este maduró en la ideología comunista. Le siguieron 3 periodos de revolución en la religión, política e industria. La primera reforma religiosa centrada en Lutero siguió al primer renacimiento. En el mundo religioso, bajo una persecución indecible, se despertó un nuevo movimiento espiritual después del segundo renacimiento, que llegó a ser el segundo movimiento de reforma religiosa centrado en Wesley, Fox y Swedenborg. Por consiguiente, según el curso del desarrollo de la historia natural, que surge la tercera reforma religiosa que seguirá el tercer renacimiento. Por otra parte, también se han sucedido 3 etapas de reforma en el aspecto político. La sociedad medieval se hundió bajo la influencia del primer renacimiento y de la primera reforma religiosa, mientras que la sociedad de la monarquía absoluta se hundió bajo la influencia del segundo renacimiento y de la segunda reforma religiosa. Entonces se formó la sociedad comunista por la revolución política originada por el tercer renacimiento. Ahora, a través de la tercera reforma religiosa venidera, el mundo democrático del lado celestial subyugará ideológicamente al mundo comunista del lado satánico. Estos dos mundos se unirán necesariamente en un solo reino de los cielos en la tierra centrado en Dios. También podemos reparar el hecho de que la reforma económica que siguió a las reformas religiosas y política se ha desarrollado también siguiendo un curso de 3 etapas. La primera revolución industrial fue originada en Inglaterra como resultado del desarrollo industrial por medio del vapor. Inmediatamente después estalló en muchos países adelantados la segunda revolución industrial a través de la electricidad y la gasolina. Ahora surgirá una tercera revolución industrial basada en la energía atómica y esto creará por todo el mundo un ambiente social muy bendecido para el mundo ideal. Entonces, el desarrollo de las ideologías, ¿verdad?, se ha dado también en el proceso de las 3 etapas que ya conocimos en el periodo de la creación. Sí. Entonces vemos que la revolución religiosa, ¿verdad?, política e industrial
siguen a las revoluciones o a los movimientos del Renacimiento. Entonces vamos a ver, ¿verdad?, que primeramente tenemos al humanismo que desarrolla la Ilustración y finalmente el comunismo, ¿verdad? Entonces, seguido a esto, vamos a ver que con el humanismo tenemos el primer Renacimiento, la Ilustración, ¿verdad?, el segundo Renacimiento y por supuesto ya con las ideas comunistas el tercer Renacimiento. Vamos a ver entonces el proceso de las tres etapas. Seguido al primer Renacimiento, tenemos, ¿verdad?, a nivel religioso, la primera reforma religiosa centrada en Lutero, al segundo Renacimiento, la segunda reforma religiosa centrada en Swedenborg, y el tercer Renacimiento, ¿verdad?, la tercera reforma religiosa, que se esperaría con el regreso del Señor, ¿verdad?, donde se haya una tercera reforma religiosa y se establezca el mundo ideal. Seguida del primer Renacimiento, vemos a nivel político el colapso de la sociedad feudal medieval, seguido al segundo Renacimiento, el colapso de la monarquía absoluta, y seguido el tercer Renacimiento, aquí sería el colapso del comunismo, ¿verdad?, o sea, la subyugación del lado satánico, entonces el establecimiento del reino de los cielos. Eso es, digamos, el desarrollo lógico que tendría que concluir. Seguido el primer Renacimiento a nivel del desarrollo económico, ¿verdad?, tenemos a nivel industrial la primera revolución industrial en Inglaterra, seguido del segundo Renacimiento, la segunda revolución industrial, ¿verdad?, donde aquí, bueno, se da el gran desarrollo de las naciones, ¿verdad?, las grandes potencias, y seguido el tercer Renacimiento, se esperaría la tercera revolución industrial, ¿verdad?, centrada en la energía atómica, entonces para el establecimiento de la sociedad ideal. Digamos que ese sería el desarrollo de la tercera etapa. ¿Ok? O sea, es como el desarrollo lógico a todos los movimientos que se han venido dando. Sección 4. Las grandes guerras mundiales. La causa de las grandes guerras mundiales según la providencia de la restauración por indemnización. Las guerras siempre estallan por causas políticas, económicas o ideológicas. Pero estas no son más que excusas externas. Debemos saber que hay causas internas, al igual que hay causas internas y externas en la acción humana. La acción humana no está determinada solamente por la libre voluntad exterior del ser humano, que tiende a vencer la realidad a la que se enfrenta, sino también por la libre voluntad interior que tiende a ajustarse a la voluntad de Dios, encaminándose hacia el propósito de la providencia y la restauración. Por lo tanto, el bien o el mal de las acciones humanas no deben ser juzgados solamente por la causa externa. Las grandes guerras mundiales son el resultado del conflicto mundial entre facciones opuestas, que ocurren de acuerdo con la libre voluntad del ser humano. Por lo tanto, debemos saber que en este caso también debe haber causas internas y externas. Entonces aquí es, ¿verdad?, lo que estamos explicando es que fue lo que motivó las tres guerras, o sea, las guerras mundiales, ¿de acuerdo? Sí. Entonces vamos a ver, obviamente los historiadores y todos los científicos sociales explican las guerras mundiales desde el punto de vista externo, pero también hay una causa interna, ¿verdad?, que motivó las guerras mundiales, que es lo que vamos a explicar. ¿Cuál puede ser la causa interna de las grandes guerras mundiales si las interpretamos según la providencia de la restauración por indemnización? En primer lugar, las grandes guerras mundiales estallaron a causa de la última lucha de Satanás tratando de impedir que su oponente le arrebate su soberanía. Debido a la caída de los primeros antepasados humanos, Satanás ha realizado siempre por adelantado el mundo fuera del principio, siguiendo el modelo del principio, imitando el mundo del principio que Dios iba a realizar. Dios, obrando después que Él ha llevado a cabo su providencia para restaurar su mundo del principio, ampliando gradualmente el territorio del bien dentro del mundo fuera del principio que está bajo el dominio de Satanás. La historia de la soberanía del mal centrada en Satanás terminará con la aparición del Señor de la segunda llegada, y la historia del bien centrada en Dios del Señor de la segunda llegada, y la historia de la soberanía del mal se transformará en la historia de la soberanía del bien centrada en Dios. Por consiguiente, en este tiempo Satanás librará su última batalla. En segundo lugar, ya que Satanás realizó de antemano el tipo de mundo en el que Dios hubiera cumplido las tres bendiciones para el ser humano, pero de una manera fuera del principio. La individualidad centrada en Satanás, la multiplicación centrada en Satanás y el dominio del mundo creado centrado en Satanás.
Por consiguiente, para establecer la condición mundial de indemnización para restaurar las tres grandes bendiciones de Dios, deben ocurrir tres grandes guerras mundiales para herir en cada una de las tres etapas de formación, crecimiento y perfección al mundo fuera del principio centrado en Satanás, que sigue el modelo del cumplimiento de las tres grandes bendiciones. En tercer lugar, las grandes guerras mundiales son inevitables con el fin de que los seres humanos en la tierra superen las tres tentaciones de Satanás a Jesús a un nivel mundial. Los cristianos deben superar las tres tentaciones que sufrió Jesús en el desierto en los niveles individual, familiar, nacional y mundial. Por consiguiente, ocurrirán tres grandes guerras mundiales para que la humanidad pueda superar las tres tentaciones de Jesús a nivel mundial. En cuarto lugar, las grandes guerras mundiales son inevitables con el fin de establecer la condición mundial de indemnización para la restauración de la soberanía celestial. Dios tiene que sostener la última guerra para restaurar el mundo de la soberanía celestial, dividiendo este mundo caído en los dos tipos, el tipo Caín y el tipo Abel, y haciendo que el mundo celestial de tipo Abel hiera al mundo satánico del tipo Caín, restaurando así mundialmente por indemnización el acto de Caín de haber matado a Abel. Incluso para hacer esto se deben recorrer las tres etapas y por lo tanto son inevitables tres grandes guerras mundiales. Entonces vemos, ¿verdad?, cuál es la causa de las tres grandes guerras mundiales. Bueno, primero entender que hay causas externas y causas internas. Las causas externas, por supuesto, son los conflictos en la política, economía y la ideología. Las causas internas tienen que ver con la providencia y la restauración divina. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las causas internas de las tres guerras mundiales? La primera causa es que es la última batalla desesperada de Satanás por evitar, ¿verdad?, que Dios le quite su soberanía. La segunda es que son condiciones de inmunización para restaurar las tres grandes bendiciones que fueron hechas desde el tiempo de Adán y Eva centradas en Satanás, ¿verdad? Sí. Entonces la primera bendición centrada en Satanás, la segunda bendición centrada en Satanás y la tercera centrada en Satanás. Ahora entonces Dios necesita que el ser humano haga condiciones de inmunización para restaurar las tres grandes bendiciones centradas en Dios. La tercera causa es superar las tres grandes tentaciones de Jesús a nivel mundial. Entonces el cristianismo tiene que superar las tres tentaciones, por eso las tres grandes guerras mundiales. Y la cuarta, restaurar la soberanía de Dios, ¿verdad?, que fue perdida en el Jardín del Edén. Entonces las guerras mundiales van a ocurrir también siguiendo las tres etapas de crecimiento en tres etapas. Sí. La Primera Guerra Mundial. Resumen de la providencia de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, examinada desde el aspecto político, fue la guerra entre el gobierno democrático dirigido hacia la providencia de la restauración, conforme a la democracia de tipo Abel, y el gobierno totalitario que iba contra el propósito de la providencia de la restauración, conforme a la democracia de tipo Caín. Considerado bajo el aspecto económico, fue una guerra entre el imperialismo del lado celestial y el lado satánico. La Primera Guerra Mundial, según el aspecto ideológico, fue una guerra entre las naciones de tipo Caín, tales como Turquía, la nación musulmana que persiguió al cristianismo en aquel tiempo, juntamente con Alemania y Austria-Hungría, que apoyaron a Turquía, y las naciones de tipo Abel como Inglaterra, Estados Unidos y Francia, que creían en el cristianismo. Para concluir la Primera Guerra Mundial, fue la guerra en la cual la democracia que tenía que ser realizada, el propósito de la concepción de vida tipo Abel, pudo crear una base de victoria al nivel de formación. ¿Qué determina el lado celestial y el lado satánico? El lado celestial y el lado satánico se determinan conforme al modelo de la dirección de la providencia de Dios para la restauración. La posición que toma la misma dirección de la providencia del Dios de la restauración, o que actúa por lo menos de acuerdo con esa dirección, incluso de un modo indirecto, se denomina lado celestial, y una posición contraria se denomina lado satánico. En la Primera Guerra Mundial, las naciones que encabezaban el lado de los aliados, tales como Inglaterra, Estados Unidos, Francia y Rusia, no solo eran naciones cristianas, sino que también trataron de liberar a los cristianos bajo persecución en Turquía, la nación musulmana,
Por lo tanto, todas pertenecían al lado celestial. Las otras naciones dirigentes, tales como Alemania y Austria-Hungría, que apoyaron a Turquía, la nación musulmana que perseguía el cristianismo, pertenecían al lado satánico juntamente con la misma Turquía. Las causas de la Primera Guerra Mundial según la providencia de la Restauración. Según la providencia de la Restauración, la causa interna de la Primera Guerra Mundial fue primeramente para establecer mundialmente la condición de indemnización a nivel de formación, para restaurar las tres grandes bendiciones de Dios para el ser humano. El Kaiser de Alemania que provocó la Primera Guerra Mundial fue el personaje del modelo adámico con individualidad perfecta en la etapa de formación, del lado de Satanás, y cumplió el modelo de la multiplicación de hijos abogando por el pangermanismo. Después realizó el modelo de dominación de toda la creación, estableciendo la política de conquista del mundo, realizando así el mundo fuera del principio según el nivel de perfección en la etapa de formación de las tres grandes bendiciones centradas en Satanás. En segundo lugar, la Primera Guerra Mundial había ocurrido a fin de que el ser humano en la tierra del lado celestial superase la primera tentación de Satanás a Jesús sobre la base mundial. Por consiguiente, desde el punto de vista de la tentación que Jesús había sufrido, el lado de Dios tenía que establecer la condición de indemnización para restaurar mundialmente la primera bendición de Dios para el ser humano, obteniendo la victoria en la Primera Guerra Mundial. Jesús había establecido el fundamento de restauración de su individualidad perfecta, al restaurar la piedra como su propia representación, superando la primera tentación en el desierto. Del mismo modo, el lado de Dios tenía que destruir el mundo satánico y su figura central, logrando la victoria en la Primera Guerra Mundial, y tenía que establecer el mundo del lado celestial con el Señor de la segunda llegada como centro, estableciendo así el fundamento para que el Señor restaurase su individualidad perfecta. En tercer lugar, la Primera Guerra Mundial era inevitable para establecer el fundamento en la etapa de formación para restaurar la soberanía celestial. Como probaron más tarde los hechos, las naciones del lado celestial lograron la victoria en la Primera Guerra Mundial y cristianizaron al mundo al ampliar su territorio político. De este modo establecieron el fundamento de la etapa de formación para la democracia y así al mismo tiempo establecieron el fundamento en la etapa de formación para restaurar la soberanía celestial, construyendo una base política y económica amplia y firme en el lado celestial. Los resultados de la Primera Guerra Mundial según la providencia de la restauración. Debido a la victoria del lado celestial en la Primera Guerra Mundial, se estableció la condición de indemnización en la etapa de formación para el ser humano. Desde el punto de vista en la etapa de formación para restaurar mediante las tres grandes bendiciones de Dios al ser humano. Desde el punto de vista de la superación a nivel mundial de la tentación de Satanás a Jesús, fue establecida la condición de indemnización para restaurar mundialmente la primera bendición que Dios dio al ser humano. Luego, a través de la victoria de las naciones democráticas, se estableció el fundamento en la etapa de formación para restaurar la soberanía celestial. Con la caída del mundo satánico, del Kaiser que reinaba en este mundo, fue establecido el fundamento sobre el cual podría nacer el Señor de la segunda llegada como Rey del mundo celestial. Apareció el mundo comunista centrado en Stalin, que era la representación simbólica del Señor de la segunda llegada del lado satánico. Con la victoria del lado celestial en la Primera Guerra Mundial se estableció el fundamento para la segunda llegada del Mesías. A partir de entonces comenzó el periodo de formación para el ministerio de la segunda llegada. Ok, vamos a resumirlo acá. Entonces, la Primera Guerra Mundial, ¿verdad?, se da entre el lado Abel y el lado Caín. Es decir, naciones que quedan del lado Abel y naciones que quedan del lado Caín. Entonces vamos a ver que existen naciones que desde el punto de vista religioso son democráticas contra naciones que son estados autoritarios que no permiten la libertad religiosa. A nivel de la política vamos a ver un imperialismo del lado de Dios y un imperialismo del lado satánico, Sí. ¿verdad?
A nivel industrial vamos a también tener, ¿verdad?, exaltadores del cristianismo y exaltadores o perseguidores del cristianismo, o sea, naciones de un lado y naciones del otro. Sí. En el lado B vamos a tener a Inglaterra, Estados Unidos y Francia, y en el lado Caín, Alemania, Austria y Turquía. Ahora, ¿cómo se determina cuál es el lado de Dios y cuál es el lado de Satanás? ¿Verdad? Tomando estas naciones. El lado de Dios actúa de acuerdo con la providencia divina de Dios, ¿verdad? Aunque sea indirectamente, pero no se opone, más bien actúa a favor. Entonces, este poder de los aliados entre Estados Unidos, Inglaterra y Francia estaba actuando a favor de la providencia de Dios, a favor de la libertad religiosa, a favor de la democracia. El lado satánico se define porque son naciones que se oponen a la providencia divina de Dios, ya sea directa o indirectamente. Entonces aquí, ¿por qué sabemos esto? Porque eran estados absolutistas que no permitían la libertad religiosa, porque no permitían la libertad ni los derechos humanos. Entonces, digamos, se oponen al desarrollo de la providencia, que son poderes centralizados. Ahora, ¿cuáles son las causas de la Primera Guerra Mundial según la providencia de la restauración? Primero, es una condición de inmunización para restaurar las tres grandes bendiciones de Dios en la etapa de formación. Vemos que aquí aparece un personaje central que es el Kaiser de Alemania, ¿verdad?, con una ideología global que quiere dominar al mundo. Entonces, el hecho de que el lado celestial venciera al lado satánico, ¿verdad?, quiere decir que se logra una condición de iniciación para la restauración de las tres grandes bendiciones, pero en la primera etapa, o sea, en la etapa de formación. Okay. También la segunda causa es superar la primera tentación de Jesús. Entonces, aquí, cuando Jesús vence la primera tentación, en realidad lo que él está haciendo es el fundamento para su propia individualidad, o sea, para convertirse en hijo de Dios. Entonces acá la Primera Guerra Mundial le está dando el fundamento para cuando el Señor de la segunda llegada llegue, ¿verdad?, perfeccione su individualidad. Okay. Ahora, también la tercera causa es que es el fundamento en la etapa de formación para la restauración de la soberanía divina. Entonces, con la victoria en la Primera Guerra Mundial se establece el fundamento ya, ¿verdad?, para el desarrollo de la democracia a nivel mundial. Entonces, vamos a ver cuáles son los resultados de la Primera Guerra Mundial según la providencia de la restauración. La Primera Guerra Mundial dio como resultado la victoria de las naciones que están del lado celestial, ¿ok? Entonces vemos que se cumplió la condición en etapa de formación para restaurar las tres grandes bendiciones, ¿verdad?, con haber vencido a la figura central del lado satánico, ¿ok? Se cumplió la condición para restaurar la primera bendición, ¿verdad?, con la victoria. Entonces se restaura la primera tentación de Jesús a nivel mundial y se estableció el fundamento en la etapa de formación para la restauración de la soberanía divina, ¿verdad?, porque es el impulso que da el desarrollo de la democracia a nivel mundial. Sí. Y es el fundamento para el nacimiento de Cristo en su retorno, o sea, en la etapa de formación de la providencia de la segunda venida. Entonces, después de la Primera Guerra Mundial, están establecidas todas las condiciones para que nazca el Mesías en la tierra, ¿ok? Entonces, vamos a ver ahora la Segunda Guerra Mundial. Perfil providencial de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue la guerra en la que la democracia estableció el fundamento de victoria en la etapa de crecimiento, venciendo al totalitarismo que bloqueaba el camino de la naturaleza original del ser humano. ¿Qué es el totalitarismo? Cuando el pánico económico abrumó a todo el mundo en el año 1930, naciones tales como Alemania, Japón e Italia, que bajo circunstancias de aislamiento hallaron difícil superar tal adversidad, trataron de encontrar en el totalitarismo un camino para vencer sus dificultades. ¿Qué es el totalitarismo? Es una ideología política que niega la dignidad de la individualidad del ser humano y la libertad de expresión, publicación, reunión y asociación, junto con los derechos básicos humanos referentes al Estado y al sistema parlamentario, que son las bases de la ideología política democrática de las naciones modernas. E insiste en que cualquier individuo o grupo debe existir para el beneficio y el desarrollo de toda la nación o del Estado. Como ejemplo de este totalitarismo político está el de Mussolini en Italia, el de Hitler en Alemania y el del gobierno dictatorial de los militaristas de Japón. Las naciones del lado celestial y las naciones del lado satánico durante la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial se desencadenó entre las naciones del lado celestial, Estados Unidos, Inglaterra y Francia, en alianza entre sí bajo la democracia, y las naciones del lado satánico, Alemania, Japón e Italia, en alianza entre sí bajo el lado del totalitarismo.
Las primeras eran del lado celestial porque tenían a la democracia como su ideología fundamental, que había sido establecida como la ideología política, la etapa final de la providencia y la restauración, centrada en la consumpción de la vida tipo Abel. Las últimas estaban en el lado satánico porque eran las naciones totalitarias antidemocráticas cuya ideología política estaba centralizada en la concepción de la vida tipo Caín. Además, las primeras eran las naciones que apoyaban al cristianismo, mientras que las últimas se colocaron en una posición anticristiana. De este modo se separaron, yendo las primeras hacia el lado celestial y las últimas hacia el lado satánico. Las razones por las que el lado celestial y el lado satánico se enfrentaron con tres grandes potencias a cada lado. Originalmente, debido a la caída de los seres humanos, Adán y Eva y el arcángel, las tres grandes bendiciones de Dios no fueron realizadas. Si la Segunda Guerra Mundial, que tenía que establecer mundialmente la condición de indemnización a nivel de crecimiento para restaurar las tres grandes bendiciones centradas en Jesús, también tenía que establecer la condición para restaurar las tres bendiciones por indemnización. Cuando las naciones del lado celestial, simbolizando a Adán y Eva y el arcángel, obtuvieran la victoria sobre las naciones del lado satánico, que seguían un modelo similar. Por consiguiente, Satanás, que había estado reunido de antemano las naciones según los modelos de Adán y Eva y el arcángel del lado satánico, adelantándose a esta providencia, hizo que atacaran a las naciones de modelos semejantes del lado celestial. Los Estados Unidos como nación tipo hombre simbolizaba al Adán del lado celestial, mientras que Inglaterra como tipo mujer simbolizaba a la Eva del lado celestial, y Francia como un tipo intermedio de nación simbolizaba al arcángel del lado celestial. Por el otro lado, Alemania, nación tipo hombre, simbolizaba a Adán del lado satánico, mientras que Japón como nación tipo mujer simbolizaba a Eva del lado satánico e Italia con el intermedio de nación, como tipo intermedio de nación, simbolizaba al arcángel del lado satánico. En la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos, Inglaterra y Francia, Alemania, Austria y Turquía también eran las naciones del lado celestial y el lado satánico, formadas por grupos de tipos similares con modelos simbólicos a nivel de formación. Las causas de la Segunda Guerra Mundial según la providencia de la restauración. Desde el punto de vista de la providencia de la restauración, la primera de las causas internas que llevaron a la Segunda Guerra Mundial fue para establecer mundialmente la condición de indemnización a nivel de crecimiento para restaurar las tres grandes bendiciones de Dios. El personaje tipo Jesús del lado satánico fue Hitler. Por ello, la vida de Hitler fue muy similar a la de Jesús en ciertos aspectos, como su pensamiento a una escala mundial, su vida sencilla, su muerte miserable y la desaparición de su cadáver, aunque su voluntad era exactamente opuesta a la de Jesús. Por consiguiente, Hitler de la Alemania, que provocó la Segunda Guerra Mundial, fue el personaje tipo Adán del lado satánico debido a que cumplió el modelo de la multiplicación de hijos, abogando por el pangermanismo, y realizó el modelo de la dominación de toda la creación, estableciendo una política de hegemonía mundial. Así pues, realizó el mundo fuera del principio, siguiendo el modelo de cumplimiento de las tres grandes bendiciones a nivel de crecimiento centradas en Satanás. En segundo lugar, la Segunda Guerra Mundial obtuvo lugar con el fin de que los seres humanos en la tierra del lado celestial sufriesen y superasen mundialmente la segunda tentación de Satanás a Jesús. Por consiguiente, cuando lo consideramos desde el punto de vista de la tentación de Jesús, que Jesús tuvo que sufrir, el lado celestial tenía que establecer a nivel mundial la condición de indemnización para restaurar la segunda bendición de Dios que dio al ser humano, logrando la victoria de la Segunda Guerra Mundial. Así como Jesús estableció el fundamento de restauración de los hijos superando la segunda tentación en el desierto, del mismo modo el mundo del lado celestial tenía que establecer el fundamento de la democracia a nivel de crecimiento, logrando la victoria en la Segunda Guerra Mundial, consiguiendo así que los seres humanos del lado celestial estableciesen el fundamento para restauración de los hijos. En tercer lugar, la Segunda Guerra Mundial se originó para establecer el fundamento a nivel de crecimiento para restaurar la soberanía celestial. La segunda
La Segunda Guerra Mundial, como revelaron los resultados, separó completamente a los dos mundos de la democracia y el comunismo, habiendo establecido cada uno su fundamento a nivel de crecimiento. Cuando el mundo democrático llegó a disfrutar del fundamento a nivel de crecimiento, la restauración de la soberanía celestial quedó establecida sobre el fundamento a nivel de crecimiento. Los resultados de la Segunda Guerra Mundial según la providencia de la restauración. La victoria del lado celestial en la Segunda Guerra Mundial posibilitó el establecimiento de la condición de indemnización a nivel de crecimiento para restaurar mundialmente las tres grandes bendiciones de Dios para el ser humano. Desde el punto de vista de haber sufrido mundialmente las tentaciones de Satanás a Jesús, se estableció la condición de indemnización para restaurar mundialmente la segunda bendición de Dios. Al mismo tiempo se estableció el fundamento a nivel de crecimiento para la restauración de la soberanía celestial, ya que el mundo democrático pudo establecer la base sobre el nivel de crecimiento. Desde el punto de vista del principio de la restauración por indemnización, el hecho de que Hitler, el personaje tipo Jesús en el lado satánico y su país fuesen destruidos y que apareciese el mundo comunista centrado en Stalin, el personaje según el modelo del Señor de la segunda llegada en el lado satánico, a escala mundial significaba que la era en la que el ser humano había construido el reino espiritual centrado en el Jesús resucitado había pasado y que había llegado el tiempo de fundar un cielo nuevo y una tierra nueva, centrados en el Señor de la segunda llegada. Bien, vamos a hacer una pausa y vamos a seguir analizando esta Segunda Guerra Mundial. Verá un poco más detenida. Después analizamos la Tercera Mundial para entrar ya a explicar cómo es el retorno de Cristo. O sea, ya teniendo todo el fundamento de Dios en la tierra para que el Mesías pueda regresar, entonces cómo se hace ese regreso, la segunda llegada del Señor. Okay.